Dios la quería a la humanidad. De lo contrario, no habría mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. ¿Nos ama Dios, sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos ama Dios? Yo no sé dónde tú estás y no sé a qué país pertenece, pero una cosa sí te puedo decir, amigo o amiga, para Dios nada es imposible. Yo no sé cómo anda tu relación con tu esposa o con tu esposo, cómo anda tu relación con tus hijos, pero una cosa te puedo decir, Dios es poderoso para cambiar tu corazón y tu mente. Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por su palabra bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias también, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos. Bendiga también, Señor, a aquellas personas que han querido estar aquí y no han podido por alguna razón, que reciban su bendición también. Y ahora, Dios, prepárenos y habilítenos para recibir su palabra. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, háblenos, quite todo ruido de nuestra mente y que al terminar la presentación de su palabra en esta hora, cada uno de nosotros pueda tener un acercamiento, una relación más íntima con usted. Llene de luz nuestra mente con su palabra santa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie se llama Transformados por su Espíritu. Y la idea de transformados o transformar en la Biblia tiene que ver con la palabra cambio. La palabra transformación nos habla de un cambio. Y la palabra clave de la serie Transformado por su Espíritu hemos dicho que es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Los arrepentidos sufren un cambio de la mente. Y más que un cambio de la mente, los que son arrepentidos o convertidos reciben una nueva simiente, una simiente incorruptible que viene de lo alto. Es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:23. Cuando Cristo habla con Nicodemo, le dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando Pablo escribe 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La tragedia del cristianismo de hoy es que tiene muchas personas religiosas, pero no son cristianas. No han nacido de nuevo. Es posible que usted esté convencido de una doctrina, pero no convertido a una verdad. Es posible que usted sea miembro de una iglesia, pero que usted no sea un cristiano. Es muy probable que usted esté muy aferrado a su religión, pero no conoce a Cristo. Entonces hay una tragedia religiosa. Tenemos mucha gente religiosa, pero no tenemos mucha gente convertida.
Y Cristo dijo que el que no es nacido de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué ha hecho Dios para que la gente pueda ser convertida? ¿Qué ha hecho Dios para que el arrepentimiento pueda ser posible? ¿Qué ha hecho Dios para que el cambio pueda producirse? ¿Qué ha hecho Dios para que la transformación sea una realidad? ¿Qué ha hecho Dios? Y ahí está el punto. La ciencia de la salvación explica que Dios lo ha hecho todo. Si el cambio no se ha producido, no es porque Dios no ha provisto lo necesario. Si el cambio no ha ocurrido, es porque la persona no ha permitido al Espíritu Santo que haga el cambio. De hecho, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo lo hace en forma progresiva. Y lo hace, dice él, de gloria en gloria. Y define esa gloria en gloria como a la imagen. Es decir, el cristiano que se entrega a Jesús, la persona que le cree a Dios, la persona que acepta lo que Dios dice y permite que el Espíritu haga su trabajo, se va transformando de gloria en gloria, no de derrota en derrota, de gloria en gloria, y su vida va reflejando la imagen del Señor Jesús. Dios no miente. En el libro de Efesios, capítulo número 3, los versículos 16 hasta el 19, el apóstol Pablo explica cómo ocurre. Y lo hace de una manera tan interesante que involucra, número 1, al Espíritu Santo, número 2, a Jesús y número 3, al Padre. Imagine usted un ser humano con el poder a su disposición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo lo explica de una manera tan interesante que dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La idea de fortalecido con poder en el hombre interior nos hace entender que Dios quiere hacer un cambio completo en la persona, en el ser humano. En un momento veremos todo lo que Dios invirtió para que eso sea una realidad. Fortalecido con poder, darle potencia y dinamismo a la persona. Fortalecido con poder en el hombre interior. La idea del hombre interior involucra el ser intelectual y el ser espiritual. Involucra la mente, la voluntad y la conciencia. El verdadero cristiano, el cristiano genuino, recibe el Espíritu de Dios que le cambia la mente, fortalece la voluntad y le aclara la conciencia. Hace completamente una transformación en la persona. Crea una nueva persona para la gloria de Dios. Cuando usted conoce a una persona genuinamente arrepentida, ¿hay un cambio o no hay un cambio? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Entonces, Dios ha invertido todo para que el cambio sea posible. Número 1. Número 2, la segunda cosa que dice Pablo es que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La idea de habitar significa hacer morada permanente. La idea de Cristo habitando en nuestra mente, cardía, en nuestro corazón, en nuestra mente, es que hay un cambio de la mente. Imagine usted a Cristo viviendo en la mente de una persona. ¿Usted cree que una mente con la presencia de Cristo será lo mismo que una mente sin la presencia de Cristo? Entonces, cuando Cristo habita en la mente de esa persona, cuando Cristo toma el control de esa mente, cuando Cristo viene a ser morada permanente en la mente de esa persona, en la persona se nota que hay un cambio, una transformación, hay un nuevo enfoque de la vida, hay una nueva cosmovisión de la vida, hay un nuevo propósito en la vida, hay un nuevo método en la vida, hay nuevas estrategias en la vida, hay un nuevo enfoque de la vida, es otra persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Número 3, dice la Biblia, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La idea lleno de toda la plenitud significa para que alcancen una madurez espiritual que esté por sobre todas las cosas. Una madurez espiritual que pasa cualquier prueba. Una madurez espiritual que está a toda prueba. Número 1, fortalecido con poder en el hombre interior. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo pregunto, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen que sí, ¿quién puede decir que no? ¿Puede Dios? Romanos capítulo número 8, leamos esto. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8. Me gusta la manera categórica como habla la Biblia. Romanos capítulo número 8 nos presenta una forma hermosa, increscendo de cómo Dios hace las cosas y cómo usted y yo podemos tener esa maravillosa experiencia con la persona de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 32.
¿Estamos listos? Dice el 32. El que no escatimó, ¿cómo dice? Ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas con Él. Mi pregunta, ¿nos dio Dios a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Y ahora pregunta el apóstol Pablo, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y él responde, Dios es el que justifica. En otras palabras, ¿quién acusará a las personas que Dios declaró justo? ¿Quién puede acusar al que Dios limpió? ¿Quién puede acusar al que Dios perdonó? ¿Por qué Dios puede perdonar? Porque Cristo murió en la cruz. ¿Por qué Dios puede declarar justos? Porque Cristo murió en la cruz. ¿Por qué Dios puede declarar a una persona culpable e inocente? Porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? El problema de la salvación es un problema legal. La paga del pecado es la muerte y Cristo murió por nuestros pecados. Así que nuestros pecados están pagados en Cristo. Si yo estoy en Cristo, entonces soy perdonado por la gracia de Dios, ¿sí o no? Pero tengo que estar en Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y pregunta, ¿quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió. Y añade, más aún, el que también resucitó. Y sigue diciendo, el que además está a la diestra de Dios, y termina diciendo, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Si usted se llama cristiano, asegúrese que usted esté en Cristo. Asegúrese que usted no es solamente un religioso. Y usted preguntará, ¿y cómo lo puedo saber? Si usted está en Cristo, entonces el Espíritu está cambiando la vida suya. Si usted no está en Cristo, usted será un buen religioso, pero posiblemente esté viviendo como usted le da la gana. Inclusive algunos quieren ordenarle a Dios y que Dios haga como ellos dicen. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, una pregunta interesante. Si esa supuesta cristiandad que usted tiene, decía mi mamá, no ayuda a nadie que le rodea, y usted no ve que lo que le rodean no han cambiado, y no pasa nada en la vida de ellos, compadre, chequee que algo no anda bien. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Porque si el relajo nada más contigo mismo y no ayuda a nadie de los que te rodean, eso no está funcionando. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Y si es verdad que tú lo tienes, tiene que hacerlo en ti y hacerlo en la gente que te rodea. Es imposible ser un cristiano genuino y que los que están alrededor no queden afectados. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hasta en la calle, si usted es un cristiano o una cristiana de verdad, hasta en la calle la gente se lo dirá. Y se lo dirá a personas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí o no? Y vengo en un avión y una persona se me acercó y me dijo, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. Me dice, yo adoro a Satanás. Digo, bueno, que alguien tiene que asustarse y espantarse. Yo no me voy a espantar, dije. Que se espante este tipo. Me dice, y voy para la ciudad tal, porque hemos estado ayunando por 30 días para que los demonios vayan, interfieran y impidan todo lo que está pasando. Y que no puedan hacer nada los cristianos que van a estar ahí. Y yo lo miro y me sonrío. Me sonrío. Le digo, nosotros también estamos orando y ayunando por una campaña que voy a dar en otro lugar para que el Espíritu Santo toque los corazones de la gente. Me dice, sí, yo sé que usted está en serio en eso. Pero la mayoría de la gente que se llaman cristianos no están en nada, pastor. Y usted lo sabe. Digo, bueno, amigo mío, déjeme decirle una cosa. El Señor es todopoderoso para cambiar a sus hijos cuando Él le dé la gana. ¿O no? ¿O no? ¿El ladrón en la cruz era bueno o malo? ¿Lo cambió o no lo cambió? Y te puede cambiar a ti también. ¿Es así o no es así? Tenga cuidado con creerle todo lo que Satanás diga, ¿eh?
Dios es todopoderoso. Y si usted le permite, Dios hará en usted lo que Dios tiene que hacer. Pero miren, entremos en el tema de esta noche, ¿le parece bien? Estamos trabajando en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos para allá rapidito. Hay cosas tan hermosas que estudiar esta noche que tal vez lo tenga que llevar un poquito rápido, porque son cosas tan preciosas que no podemos dejarla de ver. Ya hicimos un pequeño repaso por amor a lo que no estuvieron ayer. Hebreos 1, 3. Hay una sola frase que nos interesa y es la que estamos estudiando. Versículo 3, ¿cómo dice el verso 3? Hebreos 1, 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La frase que nos interesa es, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hemos dicho que la palabra purificación significa limpieza, significa lavar. Y hemos hablado también de cómo Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ya vimos la experiencia de cómo Él dijo, Abraham vio mi día y se gozó, en la experiencia de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. Ya vimos cómo Cristo purificó nuestros pecados y nos limpió con su sangre derramada en la cruz. Vimos también cómo el Señor Jesús anunció, San Mateo capítulo 16, versículo número 21, lo que le ocurriría. Él sabía a lo que venía. También vimos que Cristo es el amnos, el cordero apartado por Dios para el sacrificio. Pero vimos también que Cristo es el arnión. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, el cordero y que fue inmolado. Cristo no solo era el cordero para el matadero, sino que ya pasó por la cruz, ya fue muerto, resucitó, y ahora Él es el cordero que triunfó en la cruz. Cristo derramó su sangre y por esa sangre usted y yo podemos ser limpiados, lavados de todo pecado. Pero debemos entender esa teología de la purificación. Recuerde que en esta semana estamos estudiando la ciencia de la salvación. Cómo entender en la Biblia lo que Dios hizo para que tu salvación y la mía sean una realidad. ¿Dónde están las evidencias bíblicas que confirman ante un tribunal celestial que usted puede ser salvado en Cristo Jesús? Ser cristiano no es solo decir que lo soy. Usted debería presentar las evidencias, las pruebas de su cristianismo. Y como es un asunto de vida o muerte, usted no puede soslayar o poner de lado o jugar con su salvación. Si usted creyó en Cristo, tiene que saber por qué creyó en Cristo. Y quién es el Cristo en quien usted creyó. Y qué hizo ese Cristo por usted para creer en Él. Dame tus evidencias. Y de eso se trata el estudio. Y eso es lo que estamos haciendo. Notaremos la importancia de una palabra que aparece en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Pero antes de leerla, leamos todo su contexto. Cómo el apóstol Pablo, en su teología, nos explica lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Lo que Cristo ha hecho conforme a la voluntad del Padre. Y cómo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se empeñaron en pagar el precio que fuera necesario para que usted pudiera entrar otra vez al reino de los cielos. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Vamos rapidito. Hebreos 2, versículo 9. Dice el versículo 9. ¿Cómo dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Qué dice ahora? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cuándo fue y participó de la gloria y la corona? Después que padeció la muerte. ¿Vino a la tierra y murió, sí o no? ¿Sí o no? ¿Resucitó, sí o no? Y ascendió al cielo y fue entronizado. Número 2, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Porque convenía aquel por quien causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué sigue diciendo?
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Fue afligido Jesús, sí o no? ¿Tuvo una experiencia con los seres humanos, entre los seres humanos, de la que tienen los seres humanos? ¿Es así o no es así? ¿Sintió hambre Jesús? ¿Sintió cansancio? ¿Sintió pena y dolor? ¿Lloró Jesús? ¿Sí o no? Y en el monte Getsemaní, ¿gritó o no gritó 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Sí o no? Entonces Él vivió la experiencia de los hijos. Ahora puede ser el sumo sacerdote de ellos y puede ser el salvador de ellos porque Él entiende y conoce lo que ellos han vivido. Es el Jesús que nosotros decimos creer. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, ¿qué dice ahora? No se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa? Hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo nos llama Jesús? ¿Se siente usted feliz de tener un hermano como Jesús? ¿Cuántos se sienten felices de tener un hermano como Jesús? Alabado sea Dios. Hay 3 citas del Antiguo Testamento que aparecen ahora, que no tenemos tiempo para estudiarlas, pero bueno, por lo menos vamos a leerlas. Dice el versículo número 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Esa palabra congregación es bien interesante. En medio de la eclesía, en medio de la iglesia, es lindo. Es como si Jesús se levantara de ahí del grupo sentado y diría, miren, estas son mi gente. Qué cosa linda. ¿No es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? No es que aparece en cualquier lugar. No. Se levanta del grupo y habla como que uno de nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Es el Jesús que usted dice creer. Por eso, si es verdad que usted conoce y ama a Jesús, si es verdad que usted pertenece a Jesús, usted será uno de nosotros. No se sentirá mejor que ninguno de nosotros, ni superior a ninguno de nosotros, porque en el momento que lo haga, usted ya se salió del grupo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice el versículo 13, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo. ¿Y quién es? Y los hijos que Dios me dio. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Lo más lindo que me ha pasado en este asunto del cristianismo es conocer a Dios. La mayoría de la gente no conoce a Dios. La mayoría de la gente no conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, ya todo es diferente. Uno no puede ser igual. ¿Se acuerdan de Pablo cuando iba para Damasco? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se encontró Cristo con Pablo? Sí. ¿Lo cambió o no lo cambió? Sí. Ya Pablo jamás pudo ser igual. Usted es como es porque necesita encontrarse con el Señor. Cuando ya se encuentre con Dios, usted jamás será igual. Jamás. Oh, le tengo buenas noticias. El Señor da abundantes bendiciones a sus hijos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Miente Dios? No. Entonces, ¿por qué tanto cristiano que se lo está llevando el diablo y hecho leña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cristianismo no es teoría. Cristianismo no son conceptos. Cristianismo es una experiencia de fe. Cristiano es una persona que conoce a Cristo y lo ama. Usted no puede amar a quien no conoce. Hay demasiado cristianismo hipócrita hoy día. Hay demasiado negocio con el cristianismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El IRS le cayó atrás. Bueno, dejemos. Mejor sigo aquí con el sermón. Por poco le digo lo que estaba haciendo el IRS con 10 ministerios multimillonarios que no querían pagar impuestos, compadre. ¿Te le gusta el chisme? Mira cómo se quedan calladitos. No, yo no voy a hablar de eso, yo voy a seguir con mi sermón. El chisme búsquenlo en otro lado y va a seguir predicando.
Capítulo 2, versículo 14. Mire ahora lo que dice. Hebreos 2, 14. Así que, ¿qué dice? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué, propósito, para qué Cristo participó de sangre y carne? ¿Por qué se hizo un ser humano? ¿Por qué se hizo un hombre? Escuche, por favor. Escuche, por favor. Usted es una persona tan importante para Dios que Dios estuvo dispuesto a pagar y pagó con todo lo que tenía para asegurarle a usted un lugar en el reino de los cielos. Recuerde que es un asunto de relación con Dios, no es un asunto de religión. Ay, mamá, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Usted puede ser todo lo religioso que usted quiera, pero si usted no es cristiano, usted no está en nada. Hay un solo camino de entrada al cielo y es Cristo Jesús. Si me amáis, si ustedes no me aman, el hijo pródigo, ¿se fue o no se fue? ¿Se fue o no se fue? ¿El papá lo podía detener en la casa, sí o no? ¿Podía retener al papá en la casa, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Usted se queda aquí sin vergüenza. Y le dijo, no, ¿qué es lo que usted quiere, mi negro? El dinero, aquí lo tiene. ¿Qué más quiere? Irme. Pues vete. Algunos hijos pródigos están regresando. Posiblemente esta noche algún hijo pródigo aquí. El dinero que se llevó fue la juventud. Y desperdició su vida por allá afuera, quién sabe haciendo cuántas diabluras. Y ahora regresa. Le tengo buenas noticias. Tu papá te está esperando. Ay, no te va a dar ningún sermón. Te recibe con los brazos abiertos, te da un beso, te da un abrazo y te recibe en la casa. Y tú vienes con tu sermoncito bajo el brazo. Señor, que yo... Tranquilo, mi negro. Entonces hace fiesta. ¿O no? ¿Sí o no? No sea bobo, no te vayas, porque todo lo que se van, se lo lleva el demonio, vienen hechos leña. Porque ¿qué? Es que no le va bien. ¿Usted cree que le va bien allá afuera? No le va bien. Dice el versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Se hizo carne o no se hizo carne? ¿Sí o no? ¿Murió o no murió? Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, ¿y qué más? A servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué cosa? Misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí o no? Todo el tiempo que nos queda se nos llevará estudiando una palabra del versículo 17. La palabra es expiar. Dice el versículo 7, para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué se hizo hombre? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué participó de sangre y carne? Para expiar los pecados del pueblo. Para limpiar, para quitar, para cargar, para perdonar, para arrebatar los pecados del pueblo. Es increíble hasta dónde ha llegado Dios en su empeño de que usted regrese otra vez a la casa del Padre. ¡Qué barbaridad! A veces, en las madrugadas, estudiando mi Biblia, me entra una pena profunda y me pongo a llorar. Pero a veces me da un coraje tan grande. Digo, Señor, pero arregla esta gente. Así no, mi hijo, así no. Tiene que ser por la buena y por amor. Sí, porque imagínense que queme medio mundo, el resto tiene que arrepentirse, compadre. ¿O no?
Cuando hay una corredera y la gente sale corriendo. Pues dice, así no. Tiene que ser por amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios quiere algo contigo, pero por amor. Si no es por amor, no. Ok, tenemos que trabajar ahora con la palabra expiar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, es donde más aparece esa palabra. Hay un capítulo, el 16, donde solo en ese capítulo aparece 16 veces la palabra expiar. No hay tiempo de ver todo lo que quisiéramos, pero por lo menos veamos la palabra en relación al manejo del asunto del pecado del pueblo. ¿Podemos ir rapidito al libro de Levítico? Levítico, vamos rapidito a ver por lo menos un pantallazo antes de ir a aterrizar. Levítico capítulo número 4, versículo 13 al 21. Léalo en su casa esa sección, Levítico 4, 13 al 21, y lea el capítulo 16 de Levítico. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6, antes de seguir en Levítico, para tener una idea de todo lo que vamos a hacer en un solo versículo, en 3 versículos. Isaías, capítulo 6. Mire qué cosa linda. Aparece la palabra expiación, la palabra expiar. Isaías, capítulo número 6. Allí aparece una experiencia donde Isaías ve a Dios sentado en su trono. Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y un serafín le dice algo interesante a Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? En la visión Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo a Dios sentado en un trono alto y sublime, y venían serafines delante de él que decían y cuando yo vi al Señor, dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labio inmundo, habitando en el pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Isaías se siente el pecador peor del mundo porque está mirando a Dios, y todo hombre o mujer que se acerca a Dios se siente pecador. Todo hombre o mujer que vive cerca de Dios se siente más pecador. Mientras más cerca de Dios usted se sienta o usted viva, se siente más pecador. Para no sentirte pecador, tiene que estar lejos de Dios. Y si no te sientes pecador, querido, hay que ver dónde dejaste a Dios. Y ahora mire qué cosa linda pasa. Versículo número 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. La palabra serafines o serafín es una palabra bien interesante, significa ardiente. ¿Qué significa? Ardiente. La idea es que es una persona que usted la mira y parece como que está prendido en candela, como que está encendido en fuego. Y los serafines tienen 6 alas y son seres tan grandes y tan poderosos que están siempre en la presencia de Dios. Y él dice ahora que uno de esos serafines voló hasta él. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. ¿Y qué dice? Y limpio tu pecado. La palabra que aparece ahí es kafar. Es expiado tu pecado, es quitado tu pecado. Mi pregunta, ¿vino Cristo para quitar nuestros pecados, sí o no? Sí. Ahí está la experiencia linda con el profeta Isaías. Ahora, veamos en la teología, en la economía, en la práctica de los judíos, en el Antiguo Testamento, en el santuario, cómo aparece el verbo expiar, cómo aparece el sustantivo expiación, que significa cubrir, significa tapar, significa perdonar, significa cargar, significa quitar. Levítico capítulo número 16. Levítico 16, versículo 24. En el holocausto o el sacrificio aparece la palabra expiación. Levítico 16, 24. Vamos a ver algunos de estos ejemplos rapidito para continuar con todo el cuadro. Levítico 16, 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después, ¿qué dice? De ponerse su vestido, saldrá. ¿Y qué dice ahora? Hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por él y por quién más. Y por el pueblo.
El sumo sacerdote hará expiación por su persona, pero también hará expiación por la persona del pueblo. Número 1. Número 2, en la ofrenda por la culpa, Levítico capítulo 5, versículo 16. La expiación es algo clave. Levítico 5, 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Levítico capítulo 5, versículo 16. Dice el versículo 16, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará, ¿qué cosa? Expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será, ¿qué cosa? Será perdonado. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo los pasajes del Antiguo Testamento donde aparece la palabra expiación que se relaciona con el perdón de los pecados. Todo esto eran símbolos o sombras que anunciaban a Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Quién es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo? Cristo Jesús. Y número 3, la ofrenda por el pecado, Levítico capítulo 4, versículo 20. Esta es la parte incómoda, ahora vamos a la parte más suave. Levítico capítulo 4, versículo número 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Levítico 4, 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos. ¿Y qué dice? Y obtendrán perdón. Mi pregunta, ¿sacrificaban esos animalitos, sí o no? ¿Derramaban la sangre de esos animalitos, sí o no? ¿Esa sangre de esos animalitos anunciaba a Cristo Jesús, sí o no? La palabra expiación, el verbo kafar, significa cubrir, significa tapar. Y ahora, si usted quiere olvidar todo lo que he dicho, olvídelo. Pero no se atreva a olvidar lo que viene de aquí en adelante. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Qué hace Dios con los pecadores? ¿Qué hace Dios con el pecador? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? ¿Adán y Eva buscaron a Dios? No, se escondieron. ¿Quién buscó a Adán y Eva? Dios. ¿Para qué los buscó? Dice Génesis capítulo 3, versículo 9, que Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y él contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cierto o falso? Entonces Dios comienza a hacer preguntas. Después que hace las preguntas, Dios da la sentencia. Sentencia sobre Adán, sentencia sobre Eva, sentencia sobre la serpiente. ¿Cierto o falso? ¿Cómo estaban Adán y Eva después que pecaron? Desnudos. ¿Qué usaron para cubrirse? Hojas de higuera. Las hojas de higuera representan las ideas, las opiniones, los conceptos, todas esas palabrerías que la gente usa para hacer lo que le da la gana y no hacer lo que Dios quiere que se haga. Pero después que Dios vino y aclaró las cosas, versículo 15, capítulo 3 de Génesis, Dios les dijo que Él iba a resolver el problema del pecado. Vendría la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, para pagar el precio del pecado, para morir la paga del pecado. Esa persona es Cristo Jesús. Sería el cordero que derramaría su sangre por Adán y Eva, ¿sí o no? Y cuando el asunto se aclaró, Dios no los dejó desnudos. Empezó inmediatamente el sacrificio. Adán tuvo que cortarle el cuello a un cordero y tuvo que ofrecer. ¿Y qué hizo Dios? Génesis 3:21. Mire qué cosa linda. Recuerde que expiación significa cubrir, significa tapar, significa vestir. Génesis 3:21, ¿qué dice la Biblia? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo Dios? Los vistió, los cubrió. ¿Con qué los cubrió? Con pieles. ¿A quién representaba esa piel? La piel del cordero, la justicia de Cristo Jesús. ¿Los perdonó o no los perdonó? A ver, ¿sí o no? De ahí entonces se desarrolla una teología de cubrir, kafar, de tapar en toda la Biblia. Número 1, Adán y Eva son los primeros. En Adán y Eva vemos que el plan de salvación funciona.
Primero la sombra del pasado, Antiguo Testamento, y la realidad en el Nuevo Testamento. Cristo ya vino, Cristo ya murió. Ya no estamos en ninguna sombra, ahora estamos en la gran realidad de Cristo Jesús. Mire qué cosa linda, en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Satanás está acusando a Josué, que representa al pueblo. Josué está delante del ángel. Josué no se defiende porque es verdad que el pueblo está en pecado. Pero mire qué cosa linda. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Cómo dice el 1? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, vestiduras sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Y qué dice ahora? Y te he hecho vestir de ropas de gala. Así que ahora, simbólicamente, el ángel da la orden. Quítenle esa ropa sucia. Quítenle esos pecados y vístanle de ropas de gala. La ropa de gala representa la justicia de Jesús. La vestidura sucia representan el pecado. Ahora Josué es, representando al pueblo, es perdonado. El pueblo recibe el perdón y recibe la justicia de Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Número 3. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando regresó, ¿cuál fue su último trabajo? Criador de cerdo, cuidador de cerdo, alimentador de cerdo. ¿Cómo huelen los cerdos? Así que llegó a la casa con un olor espantoso. ¿Y qué hizo el papá? Corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Sí o no? No le importó el mal olor que trajo, pero no lo dejó con ese mal olor. ¿Sí o no? No me vengas con el cuento que tú eres cristiano si estás siguiendo tu poca vergüenza. ¿Qué relajo ese? Lo mandó llamar, lo mandó bañar. San Lucas capítulo 15, vamos rapidito. A mí me gusta la Biblia y me gusta Dios. San Lucas capítulo 15, versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22? Dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué cosa? Sacad el mejor vestido, ¿y qué dice? Y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. ¿Le puso ropa nueva, sí o no? Sí. Me imagino que por usted ponerle ropa nueva tiene que bañarlo primero, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le dieron un buen baño al compadre, y le pusieron el mejor traje de la casa, y se armó una fiesta. ¿No hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Entonces, ¿qué es lo que usted está esperando? Mi pregunta, ¿es coherente lo que estamos estudiando, sí o no? ¿Pagó Dios el precio de nuestros pecados? Sí, Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pastor, y entonces, ahora, cuando tú aceptas a Cristo, te meten en la pila bautismal y entonces, cuando sales de allí, el Señor te cubre con la justicia de Cristo. Mire qué cosa linda. Gálatas 3:27. ¿Cómo dice el verso 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿cómo? Revestidos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Te sumergen bajo el agua, sí o no? Hay que lavarte, mi negro. Antes de ponerte esa vestimenta de la justicia de Cristo, hay que lavarte. ¿O no hay que lavarte? ¿Sí o no? ¿Se bautizó Jesús? Sí, nos dio ejemplo. ¿Se entiende la teología de la expiación? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ganó Cristo el derecho de salvar a los pecadores? A ver, ¿sí o no? Pastor, ¿y por qué es tan importante que nos vistan? Cuando tenga tiempo en su casa, léase San Mateo capítulo número 22, la parábola de las bodas. El Señor iba a hacer las bodas de su hijo, mandó a llamar a los invitados y ninguno quiso venir. Todos pusieron excusas y al final maltrataron a los que fueron enviados para invitarlo a las bodas. La parábola dice que el Señor se molestó y lo mandó a acabar. Y después que los arregló, le dijo a los que le ayudaban, oigan, pero la boda está preparada, entonces que tenemos que buscar gente.
Y le dijeron, vayan por las plazas, busquen a todo el mundo, buenos y malos, métanlo aquí adentro a todo el mundo. Así salieron a invitarnos a todos nosotros, que no somos gente ni importante ni gente famosa. Y salieron a invitarnos a todos nosotros. Lo curioso es que en ese tiempo, cuando te invitaban a una boda, te mandaban el traje. Pero hubo un fulano que se metió en la boda, en la fiesta, y no se puso el traje. Compadre, mire lo que le pasó. Si usted quiere entrar, tiene que ponerse el traje. San Mateo capítulo número 22. San Mateo capítulo 22, versículo 11 y 12. ¿Cómo dice el versículo 11? San Mateo capítulo 22, versículo 11 y versículo 12. Vamos a leer hasta el final. ¿Qué dice el versículo 11? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué dice? Enmudeció. Mi pregunta, ¿le dije o no le dije que el tipo, el rey, le mandaba el traje? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el traje de boda para usted y para mí entrar al cielo? El traje se llama Cristo Jesús. Qué cosa linda. Cuando una persona es bautizada en Cristo. Cuando una persona es bautizada, acepta la voluntad de Dios. Cuando una persona es bautizada, recibe la unción del Espíritu Santo. Por eso la persona bautizada, entonces ahora se viste de Cristo. Cuando Dios le mira, no le ve a usted, sino que ve a Cristo, quien es nuestro sustituto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso el bautismo es un acto legal, no es un asunto religioso. Si usted compra una casa, usted necesita un documento. El bautismo es el acto legal universal que dice al universo que usted decidió venderle su casa, su cuerpo, su templo a Dios, y Dios se lo compra con la sangre de Jesús. Y como Dios es el dueño, ahora Dios lo viste con Cristo Jesús. ¿Y qué diablo lo puede condenar si usted está vestido de Jesús? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mire qué interesante se pone esto para que aterricemos. Cuando el Señor arregle todo esto y esta cuestión se acabe, estaremos delante del trono de Dios. ¿Quiénes estarán delante del trono de Dios? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mire cómo estarán vestida esta gente. Espérate, no, miren cómo estaremos vestidos. Yo pienso estar ahí, ¿qué pasó? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Sí, compadre, si usted no está ahí, olvídese, se fastidió. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Después de estas cosas... ¿Qué dice? Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, ¿y qué más? Y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas, ¿dónde? En las manos. ¿Cuántas personas eran? ¿Le gustaría estar ahí? Póngase en pie conmigo entonces. Póngase en pie. Y le voy a decir un secreto, querido, querida. Si usted se siente malo y pecador, oiga, el chisme, usted está más seguro de estar ahí. Si usted se siente que es muy bueno, perdone, tal vez no lo ve ahí. Tal vez no lo ve ahí. Porque esto no es para gente buena, es para gente pecadora. Versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han, ¿qué cosa dice? Salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Escucha, querido, querida. Si tú fuiste cristiano alguna vez, o cristiana, y tú sabes que te alejaste del Señor, que te fuiste de Dios, y esta noche quieres regresar a la casa del Padre, levanta la mano. Si tú sabes que caminaste con Dios alguna vez, y te alejaste de Él, y hoy quieres volver a caminar de nuevo con Él, levanta la mano, por favor. Aquí veo algunas manos levantadas. Alabado sea Dios. ¿Debería uno avergonzarse de Dios ante la gente?
¿Debería uno sentirse feliz de pertenecer a Dios delante de los demás? Si usted sabe que no ha caminado bien con Dios y necesita arreglar las cosas, levante la mano. Dejemos la hipocresía por esta noche. Si usted sabe que las cosas no han estado claras ni correctas, levante la mano. No tenga miedo, no voy a decir que pase al frente, pero levante la mano, sea sincero. Si usted sabe que no ha caminado bien con Dios, que su cristianismo no ha sido como debe ser, y usted necesita reconciliarse con Dios, levante la mano. Si usted sabe que Cristo tiene que lavarle con su sangre preciosa, levante la mano. Vamos a orar por usted, pero levante la mano, por favor. Y voy a pedir a todos los demás que cierren los ojos, porque lo curioso, vamos a dejarlo para otro momento. Cierre sus ojos y deje que la gente se reconcilie con Dios. Que cada quien sea cada cual, es un asunto personal. Levante su mano conmigo y oremos juntos. Querido Padre Celestial, venimos ante el trono de su gracia, tal como somos de pecadores. Señor, no tenemos nada a nuestro favor, pero creemos y confiamos en lo que usted ha hecho a nuestro favor. Confiamos, Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Le damos todo el derecho de obrar en nuestra vida y le rogamos que su Espíritu venga a nosotros en esta hora y cambie y transforme nuestro ser. Lávenos de todas esas cosas malas que ocurrieron y llene nuestra vida con su Espíritu para que nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Dios, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así llegamos al final de esta edición del programa La Voz del Consolador. La invitamos a anotar los detalles en pantalla para materiales gratuitos, peticiones de oración o preguntas acerca del tema presentado.